El día de hoy se llama así, mis hermanos, cómo beneficiarse de los problemas. ¿Cómo puedes tú tener bendición en medio de tus circunstancias difíciles en tu vida? ¿Cómo puedes tener la bendición de Dios en medio de circunstancias difíciles? Entonces esto es lo que vamos a revisar hoy en esta mañana. ¿Cómo puedo yo tener la bendición de Dios? ¿O qué beneficio puedo recibir en medio de cuando tengo problemas? Esta es la predicación, el título, mis hermanos, en esta mañana. Quiero compartírselos hoy precisamente, mis hermanos. El texto que vamos a examinar el día de hoy, mis hermanos, es Santiago 1, 2 al 6. Ustedes lo tienen en su boletín y déjenme leérselo para ustedes, mis hermanos. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El pasaje, mis hermanos, que vamos a revisar está inmerso en la carta a Santiago, en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Y Santiago, sin lugar a dudas, esta carta, mis hermanos, sin lugar a dudas, es el libro más práctico del Nuevo Testamento. Tú quieres encontrar cosas prácticas para tu vida, te invito a que leas esta carta que escribió Santiago, porque es un libro muy práctico, habla de muchas cosas en la vida, mis hermanos, de manera muy práctica. Esto, podríamos decir, mis hermanos, esta pequeña carta que tiene 5 capítulos es como un manual para la vida. Como un manual. Los automóviles tienen un manual, los teléfonos cuando uno los compra, mis hermanos, tienen un manual, las computadoras, todo tiene un manual, viene con un instructivo. Y el instructivo que tú y yo recibimos para nuestra vida es la palabra de Dios, es la Biblia. Y la parte más práctica del Nuevo Testamento, mis hermanos, sin lugar a dudas, es precisamente esta carta a Santiago. Y es una carta, mis hermanos. Y cuando uno escribe una carta, las cartas normalmente empieza uno con unas líneas preliminares, mis hermanos, algunas observaciones, dice, uno manda saludos, uno dice, hola, ¿cómo estás? Oye, espero que tú estés bien en compañía de los tuyos. Empieza uno así a una carta. ¿No es así, mis hermanos? Bueno, Santiago también hace lo mismo, pero inmediatamente entra en detalle, mis hermanos, y suelta como una bomba en el versículo 2, que lo hemos leído aquí, mis hermanos, suelta como una bomba. Él anuncia quién es Él en el versículo 1, y en el versículo 2 les dice lo siguiente, mis hermanos, les dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, con diferentes problemas. Es como si Santiago, mis hermanos, estuviera escribiendo y hubiera dicho, oye, te saludo, ¿tienes problemas? Pues sé feliz. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. ¿Tienes problemas? Te saludo, hola, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos, y si tienes problemas, sé feliz. Y tú puedes decir, bueno, no hay manera de que yo sea feliz, no hay manera de que yo esté contento. Tú no sabes mi situación, no sabes mis circunstancias, no sabes lo que estoy viviendo. Déjame decirte cuál es la clave. La clave de todo esto es esta frase. Es esta frase, mis hermanos: pues ya saben. Subráyala allí en la hoja que tienes, subráyala, es muy importante esta frase. Pues ya saben. Es decir, considérate muy dichoso, dice el pasaje, muy contento, muy feliz, cuando tengas que enfrentarse con diferentes problemas, con diferentes pruebas. Pues ya saben, continúa diciendo este pasaje. Ya saben, dice el pasaje. La verdad, mis hermanos, nuestra actitud frente a los problemas de la vida, nuestra actitud frente a las circunstancias difíciles, está determinada por nuestra comprensión, es decir, por lo que sabemos de la vida. Nuestra actitud frente a las circunstancias difíciles, frente a los problemas, a las dificultades, está, mis hermanos, determinada por nuestra comprensión, es decir, por lo que sabemos. El regocijo, la alegría
Déjame decirte que no se basa solamente en el pensamiento positivo. Algunas personas dicen, tienes que pensar positivamente cuando tengas un problema. Y dicen, bueno, pero ¿cómo puedo pensar positivamente si estoy deprimido, tengo una carga de problemas difíciles, muchas circunstancias? ¿Cómo puedo ser positivo ante esta situación? Déjame decirte que no es así. El regocijo, lo que nos dice la Biblia, la alegría en la vida, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles, está basado en algunos hechos concretos de la vida. Esto es lo que quiero comentarles hoy. Quiero, mis hermanos, que revisemos esto precisamente el día de hoy. ¿Cómo puedes tú ser positivo bajo presión? ¿Cómo puedes tener la mejor actitud cuando tienes unas circunstancias difíciles? Cuando te sientes doblegar frente a los problemas o estás muy presionado, quizás por lo económico o porque tienes alguna situación familiar que te está agobiando. ¿Cómo puedes ser positivo bajo presión? ¿Cómo puedes hacer esto? Entonces, mis hermanos, yo quiero compartirles 3 cosas en esta mañana de cómo podemos cambiar nuestra actitud en diferentes circunstancias de la vida, mis hermanos. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, en primer lugar, hay 4 cosas, 4 hechos de la vida que tú y yo necesitamos saber. 4 cosas que necesitamos saber. 4 hechos con respecto a la vida que tú y yo necesitamos saber. Quizás ya lo sabes, quizás lo que te voy a decir no es algo que tú ignores, pero sí quiero recalcártelos. Quiero que tú tomes conciencia de ellos porque son importantes para que tú puedas tener la mejor actitud frente a las circunstancias difíciles en la vida. La primera cosa, mis hermanos, que necesitamos saber es esto. Mis hermanos, la primera cosa que necesitamos saber es: los problemas son inevitables. El pasaje dice, mis hermanos, considérense muy dichosos, pues ya saben. ¿Qué debemos saber? Los problemas son inevitables. Inevitables, mis hermanos. Van a llegar a nuestras vidas los problemas. Fíjate bien, la palabra de Dios como dice: cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Subraya esta primera parte, subráyalo allí en tu hoja, por favor. Cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas. Fíjate bien, la Biblia no dice, si encuentras un problema, considéralo como una alegría. No dice eso. Si tienes una circunstancia difícil, considérate muy feliz. No dice eso el pasaje de la Biblia, mis hermanos. Pero déjame decir lo que sí dice el pasaje. Si tú estás vivo, vas a tener problemas. En otras palabras, si tú no tienes problemas, tómate el pulso, a lo mejor no estás vivo. Tómatelo, a lo mejor no estás vivo. Déjame decirte esto: si tú tienes vida, siempre vas a tener problemas. Es un hecho de la vida. El Señor Jesús dijo muy claramente: en el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas, dificultades. El apóstol Pedro en su carta, él expresó, mis hermanos, no se sorprendan cuando tengan problemas, cuando tengan circunstancias adversas. Cuenta con ellos. Déjame decirte también, los problemas no son una elección en la vida, te llegan. Hay problemas que uno se busca, pero hay otros problemas que llegan solos, porque la vida está hecho de esto, de problemas. Uno no se libra de los problemas, mis hermanos, por decir que uno no desea tener problemas. Cuando tú le preguntas a la gente, dice, ¿qué es lo que quieres en la vida? Yo quiero ser feliz, vivir sin problemas. Eso es una utopía, no existe. No existe jamás. Eso no va a suceder nunca. Eso es lo que la gente quiere. Quiero ser feliz y no tener problemas. Pero la Biblia enseña otra cosa. Tú puedes ser feliz a pesar de los problemas y las circunstancias difíciles. La Biblia enseña esto, mis hermanos. Esto es lo que enseña la Biblia. Nosotros no nos vamos a librar de los problemas por desear no tener problemas. Nadie es inmune a los problemas. Y déjame decirte, hay 2 clases de problemas. Los problemas que uno mismo se busca son muy frecuentes. Y se los busca uno esta clase de problemas por su necedad, por la elección que uno hace en la vida.
Ya les he comentado en otra ocasión y lo voy a repetir, mis hermanos, tú tienes la libertad de decidir, de escoger en tu vida. Puedes tener varias opciones, puedes escoger A, B o C. Tienes varias opciones. Tú tienes esa libertad de escoger, pero no tienes la libertad de escoger las consecuencias de tu decisión. Esas te van a llegar solas. Y si tú eres necio para escoger, para tomar una decisión, entonces déjame decirte, vas a tener muchos problemas. Ha sido tu decisión. En una ocasión, mis hermanos, estaba yo en la secundaria, iba a hacer un examen y temprano mi papá me llevó a hacer este examen, mis hermanos. Entonces en el transcurso, en el trayecto, en el carro, le dije a mi papá, oye, por papá, ¿puedes estar orando por mí? Y me dice, sí, yo puedo orar por ti, pero me da la impresión de que no estudiaste. ¿Es así? Si tú no estudias, me dijo, la consecuencia es que no vas a pasar, no te va a llegar la sabiduría y la inteligencia si tú no has leído los libros. Yo puedo orar por ti. ¿Sabes? Es una decisión. Cada decisión que tomamos en la vida, eso nos va a llevar a una consecuencia. Y si tú eres sabio en tomar decisiones, las consecuencias van a ser buenas, adecuadas. Pero si tú eres necio para tomar decisiones, no eres sabio, y escoges algo que no es agradable, que va contrario a la palabra de Dios y al sentido común, entonces vas a tener como consecuencia una multitud de problemas. Los problemas son inevitables. Esa es la primera clase de problemas, cuando tú los escoges. Son la mayor parte de los problemas. Tú estás en esa circunstancia en la vida frecuentemente porque tú has tomado esa decisión y eso te ha llevado a esa clase de problemas. Es tu decisión. Y luego mucha gente se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque fue tu decisión. Dios, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? No, fue tu decisión, la decisión que tú tomaste, por eso estás en esa circunstancia. Hay otra clase de problemas. Esta otra clase de problemas son los que te llegan solos. Pueden ser accidentes, puede ser enfermedad, puede ser alguna situación difícil en tu trabajo, pues te llegó solo. Hay dos clases entonces de circunstancias difíciles, pero lo que necesitamos aprender, mis hermanos, es que los problemas son inevitables. En segundo lugar, mis hermanos, los problemas también son imprevisibles. No los podemos prever. No los podemos prever, mis hermanos. Dice el pasaje, cuando tengan que enfrentarse. ¿Puedes subrayar esta palabra? La palabra enfrentarse. Cuando tengan que enfrentarse. Esta palabra, mis hermanos, enfrentarse, literalmente viene de una palabra griega que se llama periptito, mis hermanos, así se llama esta palabra, peripipto, así es esta palabra, y esta palabra significa en el idioma griego traducida al español, caer en algo de manera repentina, es decir, como si tú vas caminando y de repente encuentras un hoyo y caes de manera repentina en esto, caer de manera repentina en algo. Eso es lo que significa la palabra periptito, que es esta palabra enfrentarse. Lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que siempre, dice el pasaje, cuando tengan que enfrentarse, es decir, a una situación difícil, es decir, vas a caer en ella de manera repentina, es imprevisible, no lo puedes prever. Esta es la misma clase de palabra, mis hermanos, que se utilizó en la historia del buen samaritano, la recuerdan en la Biblia. La parábola del buen samaritano, donde un hombre dice que iba en el camino y cayó entre ladrones. Lo robaron de manera imprevisible. Él no esperaba caer entre ladrones que le robaran, que le quitaran su dinero y lo golpearan. Eso dice la parábola del buen samaritano. Él no estaba planeando esto de ninguna manera, pero sucedió de manera imprevisible, era inesperado. Y esto nos enseña que los problemas no se planean. Uno no planea caer en problemas, mis hermanos. Podemos anticipar de manera rara los problemas, y eso, mis hermanos, es por la experiencia que vamos adquiriendo en la vida. Cuando le decimos, o la mamá le dice a la hija, oye, cuida la olla de los frijoles, porque se te van a quemar, te lo digo por experiencia. ¿Qué quiere decir? Ya se te quemaron alguna vez. ¿No es así?
pero uno lo está previendo. Por la experiencia que uno ha asumido en la vida, uno ya sabe que se puede presentar una situación. Eso lo podemos planear. Pero, mis hermanos, la mayor parte de los problemas no los planeamos. No planeamos caer en ello, mis hermanos. Si tú y yo anticipáramos los problemas, funcionaríamos de otra manera. Pero no es así. Tú y yo, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana para ir al trabajo, no planeamos que la llanta del carro esté desinflada. No lo planeamos. No planeamos que al meternos a bañar, mis hermanos, se nos vaya el agua o esté fría. No lo planeamos. No planeamos, mis hermanos, que el microbús por el cual viajamos hacia el trabajo choque. Eso es imprevisto, es imprevisible. No planeamos, mis hermanos, que al llegar al trabajo nos llame el jefe y nos diga: ya está cesado, no tienes trabajo. Eso es imprevisible. Y eso es lo que hace que un problema sea un problema. Si no, no sería problema. Eso es lo que hace que un problema sea un problema, mis hermanos. Es a menudo incómodo los problemas cuando caemos en ellos de manera repentina. Son incómodos los problemas, mis hermanos, cuando caemos así en estas situaciones. En cierta ocasión, mis hermanos, yo era estudiante, todavía iba con mi bata, ¿verdad?, blanca. Uno a veces piensa, bueno, tiene bata blanca, puede resolver cualquier problema, y no es así. Una persona se desmayó en la calle, iba con otro amigo, y entonces vimos que se cayó, se desmayó. Entonces, al acercarnos dije: bueno, mejor me quito la bata. Es un problema, no sé atenderlo, no sé qué hacer en esa situación. Los problemas son así, son imprevisibles, no sabemos cómo llegan, mis hermanos. Y esto es lo que tenemos que saber. Además de que son inevitables, caemos en ellos de manera repentina. Hay otra cosa, mis hermanos, los problemas, y esto es lo que tenemos que saber: los problemas son variados, son de diferentes clases, son de distintas clases. Vienen los problemas en todas las formas y tamaños. Y como son tan variados, mis hermanos, esto es lo que hace la vida realmente, que uno no se aburra. Porque los problemas son de una clase, de otra, y pueden ser problemas pequeños o problemas muy grandes. Es así, mis hermanos. ¿Han visto los cromos donde uno ve muchas pinturas? Dice policromía, ¿sí? O este vestido, o este traje, o esta ropa es multicolor, ¿no es así? Bueno, déjame decirte, esta es la palabra que se emplea en este pasaje. Dice el pasaje, mis hermanos: cuando tengan que enfrentarse con diversos problemas, la palabra diversos es multi. Es decir, son una multitud de problemas, diversos, como si fuera policromía, de todos los colores son los problemas. Varían, mis hermanos, en intensidad, varían en duración. Puede haber problemas que duren unas horas, puede haber problemas que duren años o meses. Puede haber problemas, mis hermanos, pequeños y grandes. Algunos problemas son de pequeña importancia, son inconveniencias, algunos problemas, pero algunos otros son crisis muy importantes. Tenemos todos los problemas, mis hermanos, en todas las clases y formas. Cuando uno va a una nevería, mis hermanos, uno pide: ¿qué sabor quieres? Tenemos 31 sabores para que tú puedas comerte una nieve. Y uno escoge. Déjame decirte, los problemas son como ir a una nevería. De todas las formas, de todos los sabores. Hay muchos problemas. Eso es lo que dice el pasaje. Con diversas pruebas. Con muchos problemas. Algunos problemas, mis hermanos, son por encargo. Y algunos otros problemas, mis hermanos, nos llegan a nosotros por nuestra necesidad de diferente manera. Hay muchas variedades de problemas en nuestras vidas, y esto tenemos que saberlo. Pero hay otra cosa, y esto es lo más importante que te quiero decir hoy: los problemas son útiles. Los problemas son útiles. Los problemas tienen un propósito, son útiles. Fíjate bien cómo dice este pasaje, Santiago 1:3: la prueba, el problema, produce. Eso es lo que dice el pasaje. La prueba, el problema, produce algo en nuestras vidas. Produce. El problema, el dolor,
la circunstancia difícil puede ser productiva en nuestras vidas. Cuando somos presionados, mis hermanos, eso hace algo en nuestras vidas y puede ser útil. El sufrimiento puede lograr algo en nosotros. El sufrimiento puede hacer que crezcamos. El problema puede ser, mis hermanos, que mejoremos, que nuestras vidas sean transformadas. Los problemas son útiles. Así pues, cuando tengas un problema, no lo rehuyas, enfréntalo, porque tiene una utilidad. Los problemas son útiles, tienen valor en nuestras vidas. ¿Qué valor producen los problemas en nuestras vidas? ¿Qué valor producen los problemas en nuestras vidas? Déjame decirte, hay 3 propósitos de los problemas. ¿Cuál es la utilidad de los problemas en nosotros? Alguien puede decir, no, es que yo no quiero tener problemas. Ya, los vas a tener. Los vas a sufrir. Entonces debes entender cuál es la utilidad de estos problemas en la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué son útiles los problemas? En primer lugar, mis hermanos, los problemas purifican nuestra fe. Por favor, anótalo. Los problemas purifican mi fe, purifican nuestra fe. Aquí, mis hermanos, en este pasaje, Santiago está diciendo esto, Santiago 1:3, pues ya sabe que la prueba, el problema o ya sabe la prueba de su fe, dice el pasaje, ya sabe la prueba de su fe, o que la prueba de su fe, dice el pasaje. Él utiliza aquí la palabra prueba, mis hermanos, como uno prueba un metal, para saber si es fino, si es oro o plata, pues uno los prueba. ¿Cómo prueba uno, mis hermanos, los metales? Ahora uno lo prueba poniéndole un ácido que se llama ácido regio, mis hermanos. Uno mezcla ácido clorhídrico con ácido sulfúrico y entonces uno toma unas gotas de esta mezcla y se las pone al metal. Puede ser un anillo, puede ser una gargantilla, lo que sea, mis hermanos, unos aretes, y uno le pone este ácido. Y si es oro, va a resistir. La prueba del ácido, de esta combinación de ácido clorhídrico con ácido sulfúrico. Eso lo prueba. Prueba de verdad que es oro. Pero en esta época, mis hermanos, probaban los metales con fuego. Los calentaban. Y, mis hermanos, los metales como el oro o la plata, cuando los extraen de las minas, tienen impurezas. Vienen con otros metales, vienen con impurezas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían los metales, mis hermanos, y los probaban, es decir, los calentaban para separar la impureza del metal genuino, del oro o de la plata. Esto es lo que hacían. Lo calentaban hasta que las impurezas, la escoria, fueran quemadas y puestas aparte. Job, mis hermanos, que fue probado en su fe. Lo podemos ver en el libro de Job. Dice que él me ha probado a través del fuego de la refinación y he salido como el oro puro. Esta fue la experiencia de Job. Fui probado. Yo fui probado. Y él me probó a través del fuego y he salido como el oro puro. Los problemas, las dificultades prueban nuestra fe. Nos purifican. Eso es lo que hacen los problemas, mis hermanos, si verdaderamente tienes fe o no. Los problemas nos purifican en este asunto. ¿Cómo puedes crecer en fe? Déjame decirte, tú y yo no vamos a crecer cuando estamos cómodos. Es más, cuando estamos cómodos, mis hermanos, a veces ni agarramos la Biblia, ni oramos. ¿No es así? Es así. Pero cuando tienes un problema, es entonces que comienzas a buscar de Dios. Es útil, porque creces en fe. Es útil porque entonces comienzas a depender de la mano de Dios. Es útil porque entonces te acuerdas de Dios, de que hay un Dios y que es un Dios profundamente interesado en ti, en tus circunstancias, en tu vida, en lo que te está aconteciendo. Es así cuando tienes una situación difícil. ¿Verdad, mis hermanos? Dios quiere desarrollarnos, nosotros, nuestras vidas, a veces por medio de los problemas. Hay algo que tú y yo debemos entender. Dios está más interesado en edificar discípulos que en edificar edificios. Dios está más interesado en que
tu vida y mi vida crezcan. Eso es lo que Dios está profundamente interesado. Y el medio que Dios utiliza para hacernos crecer, a veces es una circunstancia difícil, a veces es un problema. Por eso, mis hermanos, cuando compartamos de Cristo, si alguien nos visita aquí por primera vez y no es creyente, déjenme decirles esto: hacerse creyente no quiere decir que no vas a tener problemas, no. Si tú eres cristiano vas a tener problemas de otra índole, pero no quiere decir que no vas a tener problemas. Vas a tener problemas de otra índole, ya no por causa de pecado o porque seas necio, no. Vas a tener problemas porque los problemas son imprevisibles e inevitables. Pero cuando te llegue un problema, vas a tener de quién depender, podrás sostenerte de la mano de Dios, buscarlo. Eso es lo que hace toda la diferencia con un cristiano o con un no cristiano. El que hace la diferencia es Dios. Es el que hace la diferencia en la vida cuando alguien tiene algún problema. El creyente busca de Dios, pero el que no es cristiano no busca de Dios y está soportando él solo sus cargas y sus problemas. Pero el creyente tiene de quién sostenerse, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, son los que hacen la diferencia en nuestras vidas en medio de las circunstancias difíciles. Así pues, Dios está más interesado en edificar discípulos, en construir nuestras vidas, y el medio que Dios utiliza a veces son los problemas, mis hermanos. Así pues, los problemas purifican nuestra fe, hacen que crezcamos en fe. Eso es lo que hacen los problemas. En segundo lugar, mis hermanos, los problemas también fortifican nuestra paciencia. Los problemas fortifican mi paciencia, fortifican esto. Dice la Escritura, mis hermanos, este mismo pasaje de Santiago 1:3, la prueba produce constancia, paciencia o perseverancia, también podríamos traducirlo así. Lo que está hablando Santiago, mis hermanos, está hablando, mis hermanos, no de una paciencia pasiva, no de permanecer pasivamente, de manera pasiva, no es esto de lo que está hablando. Lo que está hablando, mis hermanos, aquí Santiago, es de la paciencia que tiene energía, que resiste, que adquiere fortaleza. Es la capacidad de estar en medio de tu problema, de tu circunstancia difícil, y sí, estás en esa circunstancia, pero puedes tener todo el dominio propio para no gritar y no ofender cuando te han ofendido. Eso es paciencia. Muchas veces somos como los niños, mis hermanos, así somos. Los niños, cuando dos niños se pelean, mis hermanos, a veces decimos: oye, ¿por qué le pegaste? Porque él me pegó. ¿Y qué sucede cuando tú y yo somos adultos? Entonces, ¿por qué le gritaste? Porque él me gritó. ¿Por qué le haces esto? Porque él me lo hizo. Y respondemos como niños, como infantes. Así respondemos ante las cosas. Pero la situación de lo que está diciendo este pasaje de la Biblia es diferente, es distinto. Dice: los problemas producen constancia, perseverancia, paciencia. ¿Qué quiere decir? Si alguien te ofende, allí en tu misma casa, incluso la persona que más quieres, puede ser tu esposo o tu esposa, no lo sé, o tu hijo, o en tu trabajo, alguien te hace algo, puedes ser paciente. No quiere decir que no te lastime, no estoy diciendo eso, te puede lastimar, pero tú puedes tener el dominio propio, la fortaleza y la energía de Dios para conservar la calma en medio de esa circunstancia difícil. Rudyard Kipling, mis hermanos, que recibió el premio Nobel, este escritor, se le llamó el escritor del Imperio Británico, tiene algunos poemas que me gustan mucho. Y seguramente han escuchado el problema, mis hermanos, sí, o if en inglés. Este poema él lo escribió a su hijo. Él tenía solo un hijo, mis hermanos, y murió en la Primera Guerra Mundial. Él pudo evitar que su hijo no fuera a la guerra, pero el hijo quería ir para defender a su país, y el padre: bueno, si este es tu deber, es tu labor, tienes que ir. Y él amaba mucho a su hijo. Su hijo murió en la guerra, mis hermanos. Él jamás encontró el cadáver, y él pasó varios años por Europa, en los sitios de la guerra, buscando el cadáver de su hijo, y jamás lo encontró. Pero este poema dice: hijo mío, si tú puedes permanecer con dominio propio
mientras a tu lado las tormentas rugen. Si tú puedes conservar la calma a pesar de las circunstancias difíciles. Y así continúa el poema. Al final le dice: hijo mío, entonces serás un hombre. Pero lo que está hablando Kipling, mis hermanos, es lo que la Biblia ha hablado muchos años antes. ¿Cómo se puede ser feliz y estar en paz aún medio de una circunstancia matrimonial difícil? O cuando tienes una problemática que, a decirte, quizás solamente Dios puede hacer este cambio en tu vida. Solamente Dios. Y ese problema que está allí puede fortificar tu paciencia para cuando te hablen mal o te alteren o te ofendan, tú puedes permanecer estable, con calma, con paciencia, con dominio propio. No se trata de una paciencia pasiva, se trata de una paciencia activa, donde tu espíritu, tu alma está con dominio propio porque Dios te tiene controlado a ti. De esto se trata, mis hermanos, en la vida. Precisamente de esto se trata. No se trata la vida de que tú no tengas problemas. Se trata de que tú los enfrentes con la sabiduría de Dios. Y Dios, mis hermanos, en su sabiduría, hace que a veces los problemas fortifiquen nuestra paciencia. Dios utiliza los problemas en nuestras vidas para enseñarnos cómo manejar la presión y el estrés. Es esto así, mis hermanos. Dios nos enseña esto. Como Dios nos enseña paciencia, mis hermanos. Dios nos la enseña en nuestras vidas momento a momento. Dios nos enseña paciencia cuando estamos en el tráfico atascados, cuando hay mucho tráfico y no podemos avanzar y estamos allí. Dios nos enseña paciencia cuando estamos también en la fila, mis hermanos, queriendo entrar a algún lado o queriendo pagar en el almacén las cosas que hemos comprado de comer y está la fila muy larga. Dios nos enseña allí. Dios nos enseña en los periodos de espera de la vida, mis hermanos. Tú y yo lo que queremos vivir es una vida cómoda y conveniente. Y eso es lo que la sociedad enseña. Todos debemos vivir cómodamente, convenientemente, sin que nada nos altere. Todo lo queremos ahora y ya. Yo quiero las cosas y ya, rápido. Somos como niños, mis hermanos, en ocasiones. Por eso hay café instantáneo, sopa instantánea, fotografías instantáneas, porque queremos todas las cosas así, lo queremos así. Y la resistencia, la paciencia, la perseverancia, hoy es una cualidad rara en el carácter de las personas. Lo que Dios quiere enseñarnos es precisamente eso. Y Dios nos lo enseña a través de las situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas. Pero déjame decirte una tercera cosa, mis hermanos. Déjenme decírseles esto. ¿Cuál es el tercer propósito de los problemas? Los problemas son útiles, ¿por qué? Porque santifican nuestro carácter. Santifican nuestro carácter los problemas. No solo nos hacen crecer en fe, no solo nos hacen, mis hermanos, que podamos tener más dominio propio, sino hacen, mis hermanos, esto tercero también: santifican nuestro carácter. Eso es lo que hacen los problemas, mis hermanos. Dice Santiago 1:4, mis hermanos, dice el pasaje: y la constancia, es decir, la paciencia, la perseverancia, debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte algo, sin que les falte nada, dice el pasaje. Los problemas, mis hermanos, nos hacen como Jesús, nos ayudan a madurar. Problemas nos hacen crecer. Mis hermanos, dice aquí, para que sea llevada a feliz término la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas, que habla Filipenses, mis hermanos, debe ser llevada a cabo en nuestras vidas, para que sea llevada a feliz término la obra, para que seamos perfectos e íntegros en nuestra vida, en nuestro carácter, sin que nos falte algo. Esta es la meta de Dios para ti y para mí. Este es el propósito de Dios para ti y para mí. Amén. El propósito de Dios para nuestras vidas es que maduremos, que crezcamos. Esta es la meta de Dios, mis hermanos, para nuestras vidas. Dios desea que tú y yo maduremos, que crezcamos. ¿Y sabes cuál es la base de la vida cristiana y de la vida en general? Es el carácter que tiene una persona.
¿Cómo se manifiesta el carácter? El carácter se manifiesta cuando hay presión. Alguna persona dice, es que te ofendí porque no me pude contener. O solo digo groserías y hablo palabras soeces cuando me hacen enojar. Y uno puede ver cuando la persona está presionada, cuando la persona está sometida a un problema, a una circunstancia difícil, allí es donde se manifiesta el verdadero carácter. No cuando las cosas son cómodas. El carácter se manifiesta cuando estamos bajo presión. Y ese es el tipo de carácter, mis hermanos, allí, que se manifiesta bajo presión, el que Dios quiere que tú y yo maduremos, que crezcamos, mis hermanos. Eso es lo que Dios desea. ¿Cierto, mis hermanos? El fondo, la base de nuestras vidas es un carácter, y es un carácter a semejanza de Cristo. Muchos cristianos, mis hermanos, no entienden, no han entendido, mis hermanos, de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, acerca de su voluntad para nosotros. No saben qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Consecuentemente, sus problemas, sus circunstancias los abruman. Debemos entender esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, mis hermanos? El primer propósito para nuestras vidas es este. El principal propósito de Dios para mi vida es hacerme como Jesús. Que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. Que nos parezcamos a Cristo. Este es el principal propósito de Dios en nuestras vidas. Dios está profundamente interesado en nosotros, en lo de adentro de nuestras vidas, en lo de adentro, en nuestro interior. Es allí donde Dios está interesado, en fabricar un carácter a semejanza de Cristo. Y esto no puede ser posible cuando estamos cómodos. Si Dios va a hacernos como Jesús con relación a su carácter, entonces, mis hermanos, Él nos va a pasar a hacer que vivamos o que pasemos las cosas por las cuales Jesús pasó. Déjame decirte, hubo épocas en las que Jesús estuvo solo, fatigado. La Biblia dice que estaba cansado, sediento o hambriento. También estaba tentado a ser presionado. Y a veces también tentado a desalentarse cuando las cosas no van bien, no marchan bien. Incluso los que lo acompañaban lo traicionaron. ¿Te han traicionado? A Jesús también lo traicionaron. ¿Ha estado cansado? Él también estuvo cansado. Con hambre también. Tentado también. En todas las circunstancias. Es así. Lo cierto, mis hermanos, es que Dios quiere hacernos como el Señor Jesucristo. La Biblia dice, mis hermanos, que hay dos maneras en las cuales Dios nos hace como el Señor Jesús. ¿Cuál es la primera de ellas? ¿Quieres ver tu Biblia? Pueden abrir su Biblia, mis hermanos. No lo traigo en la pantalla. No lo traigo en la pantalla. No lo traigo aquí, pero quiero que tú lo veas en la Biblia. Juan 17, 17. Si puedes abrir tu Biblia. Si alguien no tiene Biblia, mis hermanos, les ruego que la compartan. Perdón, más bien al revés. Si alguien tiene Biblia y ve que alguien no tiene, compártela con el que no tiene Biblia, para que pueda leer también. Juan 17, 17. Mis hermanos, allí en la Biblia del Evangelio de Juan. Lo tienen allí, mis hermanos, Juan 17, 17. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Juan 17, 17. ¿Cómo Dios, mis hermanos, nos hace como Jesús? ¿Lo tienen allí? Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice allí, este pasaje: santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo Dios nos hace como el Señor Jesús? A través de su palabra. Dios nos hace, nos forma en nuestro carácter a través de su palabra. Mis hermanos, es así. Dios utiliza su palabra para transformarnos. Ese es el vehículo.
El operar del Espíritu Santo en las mentes y corazones. El vehículo es la palabra que habla nuestra necesidad y habla nuestras mentes, la palabra de Dios. Y así es como nos transforma Dios y va haciendo que nuestro carácter crezca, madure y se parezca más al carácter del Señor Jesús. Por eso es tan importante que tú leas la Biblia. Es un manual para la vida, la palabra de Dios. Es un manual. ¿Quieres saber lo que le agrada a Dios? Aquí está. ¿Quieres saber cómo vivir? Y vivir bien. Y vivir con sabiduría. Está aquí. Es aquí. Mis hermanos, yo les invito a que hagan esto. Esta es la primera manera. ¿Cuál es la segunda manera, mis hermanos? Como Dios transforma nuestro carácter. Como Dios, mis hermanos, nos hace como Jesús. Es a través de las circunstancias de la vida. La primera es por su palabra y otra es por las circunstancias que vivimos constantemente. Esa es la segunda manera, mis hermanos. Y aquí es como Santiago nos está hablando, mis hermanos. Es así. Cuando tienes un problema, no pienses, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios es malo conmigo. Pienses esto. Cuando tienes un problema, mis hermanos, es exactamente en la posición donde quiere Dios que tú estés, porque está formando un carácter en ti. Él te está formando a semejanza de Cristo. Déjenme leerles dos pasajes de la Escritura, mis hermanos, lo tenemos aquí. Déjenme leerte primero. Y no solo eso, Romanos 5, 3 al 5. No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce entereza de carácter. Subráyalo. No está subrayado en la pantalla, pero subráyalo y en tu hoja. La perseverancia, la paciencia produce entereza de carácter. Y esta entereza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando tengas una circunstancia difícil, no digas, Señor, ¿por qué a mí? Puede ser tu decisión, por eso estás en esa situación. Pero cuando tengas una circunstancia difícil que tú no has buscado, no digas, ¿por qué a mí? Más bien, lo que tú tienes que saber es que Dios te ama, incluso en esa circunstancia difícil, en ese problema. Dios te ama. Dice el pasaje, el Señor Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Dios te ama. Confía en Él. No estás solo. Debes entender esto. No estás solo. Dios te ama. ¿Entiendes? El segundo pasaje que quiero que veas es este. Es también Romanos 8, 28 al 29. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el pasaje, mis hermanos, en este pasaje sabemos que Dios dispone, junta todas las cosas, las dispone, las prepara, o hace que todas las cosas trabajen para el bien de aquel que ama, o de aquellos que aman a Dios. Déjame decirte algo más. Este pasaje es muy conocido. Déjame decirte algo más aquí. ¿Cuál es el secreto de este pasaje? ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? En este sentido, de que las circunstancias de la vida trabajen para bien o bendición nuestra. ¿Cuál es el sentido? Para que lo podamos entender bien, yo te pido que subrayes esta palabra que aquí dice, también los predestinó. Subraya esta palabra. También los predestinó. Y dice el pasaje que los predestinó ¿para qué? Para ser transformados de acuerdo con la imagen de su Hijo, Cristo. Él preparó estas cosas, las predestinó, las tiene preparadas. Es decir, Dios hace que todas las cosas, todas las circunstancias de la vida trabajen para bendición. ¿Para qué?
para hacernos como Cristo. Dice el pasaje, predestinó, tomó la decisión de antes y lo está llevando a cabo para transformarnos de acuerdo con la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. La verdad, mis hermanos, Dios está trabajando en ti y en mí. Y Dios nos tiene exactamente en la vida que Él quiere que tengamos. Si Dios desea enseñarte amor, a que tú ames, déjame decirte, Dios te va a poner en medio de gente que no sea amable, para enseñarte a ti a ser amable y amoroso. Pero tú debes entender eso. Tú debes entender que esa circunstancia de vida Dios la planeó para ti, para enseñarte eso. Si tú, por ejemplo, necesitas aprender a ser alegre, ser feliz, déjame decirte que Él va a poner épocas en tu vida de tragedia o de tristeza para que tú aprendas a ser alegre y feliz en medio de las circunstancias. Si tú lo que necesitas es paz, Dios te va a poner alrededor donde hay caos para enseñarte la paz de Dios. A veces es difícil esto, mis hermanos, cuando tú estás en tu casa y tienes múltiples cosas ahí. La cena se quema, el perro está ladrando y se pelea con el gato, el niño llora porque hay que cambiarle el pañal, y suena el teléfono al mismo tiempo, y está tocando en la calle también al mismo tiempo, y de repente tu familiar te grita. Allí es donde puedes aprender a tener paz. Es fácil ser pacífico cuando uno está en la playa, ¿no es así? Nada le molesta a uno. Es fácil tener paz allí. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera. Pero Dios desea enseñarnos esto, mis hermanos. ¿Has leído este pasaje en Efesios? Dice que somos hechura de Dios, creación de Dios para buenas obras. ¿Has leído en Efesios? Dice la Escritura, mis hermanos, que somos hechura de Dios, creación de Dios para buenas obras. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos hechura y creación de Dios, o creación de Dios para buenas obras. Va más allá, mis hermanos, de que somos criaturas de Dios. Pasaje lo que explica, mis hermanos, la palabra allí, hechura, dices, tú y yo somos la creación maestra de Dios. Cuando un pintor, mis hermanos, por ejemplo, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, mis hermanos, del Vaticano, son pinturas magníficas, es su obra maestra. Cuando el mismo Miguel Ángel, mis hermanos, terminando de esculpir la figura de Moisés, y después la vio tan perfecta que le dijo: Moisés, habla. ¿Qué es lo que estaba haciendo Miguel Ángel? Es su obra maestra, su creación. Pues eso es lo que dice el pasaje de la Biblia. Cuando dice que tú y yo somos hechura, creación de Dios para buenas obras, somos su obra maestra. Tú precisamente eres la obra maestra de Dios. Eres la obra maestra de Dios, y Dios te ha creado y tiene un diseño específico para ti. Él quiere que tú estés maduro, completo, que no carezcas de ninguna cosa, como dice el pasaje de Santiago. Él lo que quiere hacer en tu vida es su obra maestra en tu vida. Que tú te parezcas más al Señor Jesucristo en carácter. Él quiere hacer su obra maestra en tu vida. Eso es lo que quiere hacer. Y déjame decirte, esto es lo que tú necesitas saber. Es lo que necesitas saber. Que Dios quiere hacer lo mejor en tu vida. Que tú, el propósito de Dios para ti es que tú seas su obra maestra. Esto es lo que Dios quiere hacer en cada vida. Y esto es lo que tú y yo necesitamos saber. Por eso, cuando te enfrentes a algún problema, a una situación difícil en tu vida, tú necesitas saber esto. Yo necesito saber esto, Señor. Yo sé que tú quieres que yo sea tu obra maestra. Entonces, enfrenta el problema.
con esa actitud. Necesitas saber esto. Esto es lo que necesitamos saber. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Esto es lo que necesitamos saber, mis hermanos. Pero no quiero terminar esta predicación sin decirles lo que necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos, en medio de nuestros problemas? ¿Cómo podemos manejarlos? Esto es lo que necesitamos saber, pero ahora, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, mis hermanos, necesitamos cómo podemos manejar nuestros problemas. ¿Cómo podemos manejarlos? ¿Qué necesitamos hacer? En primer lugar, alégrate. Alégrate en esos problemas. Alégrate. Dice Santiago 1, mis hermanos, versículo 2. Considérense muy dichosos, o muy felices, o muy alegres, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No quiero que entiendas mal lo que dice el pasaje. Él no está diciendo que tú finjas, que seas hipócrita. No está diciendo esto, que tú finjas, que tú pongas, cuando tengas un problema, dibujes una sonrisa en tu cara. Él no está diciendo esto. No está diciendo esto del pasaje de ninguna manera. De hecho, la Biblia, mis hermanos, y Dios no nos piden que neguemos la realidad. No es así. Si tenemos un problema, tenemos un problema. No tenemos que negarlo. No es así, mis hermanos. No es un mero ejercicio psicológico. No se trata de esto, de usar mera psicología, mis hermanos. ¿Usted tiene un problema? Ponle cara buena. No se trata de esto, mis hermanos. Tampoco está hablando aquí de que seamos masoquistas. Oye, pues, ¿te gustan los problemas? Alégrate, bueno, pues que vengan más problemas para que yo esté más contento, ¿no? Ser masoquista. No se trata de esto, mis hermanos. No se trata de esta situación. No se trata de que tú y yo tengamos complejo de mártir. No se trata de esto. De lo que se trata es esto. Quiero decírtelo con claridad. No te alegres por el problema. Más bien, alégrate en el problema. Es una diferencia. No te alegres por el problema, sino alégrate en el problema. En otras palabras, déjame explicarlo así. No agradezcas a Dios por tu problema. No agradezcas a Dios por tu circunstancia difícil. Más bien, agradece a Dios en tu problema. No por tu problema. Agradece a Dios en la situación adversa. Agradécelo así. Pueden, mis hermanos, abrir sus Biblias. Les pido otra vez, Primera de Tesalonicenses 5, 18. Yo les pido que abran sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 5, 18. No lo tengo en la pantalla, este problema, pero yo te pido que lo abras. Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen allí, mis hermanos? Dame leértelo en mi versión. Esta versión de la Nueva Biblia al Día dice allí: den gracias a Dios en cualquier situación. ¿Entiende bien? Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. En la versión de 1960 de Reina Valera dice: dar gracias a Dios en todo. ¿No dice así? En todo, no por todo. En todo. Esto es muy importante. Da gracias a Dios en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para contigo en Cristo Jesús. Si tú deseas saber la voluntad de Dios en tu vida, entonces debes darle las gracias en todo. No dice por todo, en toda circunstancia. Voy a poner un ejemplo. ¿Puedo darle las gracias a Dios porque me dé leucemia? ¿Porque esté enfermo? ¿O mi hermano porque te dio influenza? No se trata de eso. No se trata de esto, mis hermanos. Sino hay que darle las gracias a Dios en esa situación, no por la situación. De eso se trata. Gracias, Señor, por el accidente que tuve. Gracias, Señor, por la enfermedad que tengo. Gracias, Señor, porque se murió mi papá, o mi mamá, o mi esposa. No. Tienes que ser otra diferencia, distinto. No. Darle gracias a Dios en todo. Significa que tú puedes agradecer a Dios
en esa circunstancia difícil, porque Dios puede usar esa circunstancia en tu vida para bendición tuya. Puede juntar, como hemos visto en el pasaje de Romanos 8, juntar esas cosas para que sean de bendición a tu vida. Dios puede manifestar su bondad en tu vida a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tenemos un problema? Darle gracias a Dios en esa situación. Darle gracias, porque sabemos que podemos agradecer a Dios, porque Él puede tomar incluso lo más malo de nuestras vidas, la circunstancia peor de nuestras vidas, y darle la vuelta y transformarla en una bendición para nosotros. Eso puede hacer Dios, mis hermanos. Fíjate, tú puedes enfrentar tu problema de una manera diferente, distinta. ¿Cuál puede ser la diferencia? Tu actitud. Cuando tú, en esa circunstancia difícil, le das las gracias en esa circunstancia. Hay algo que tú y yo debemos entender con toda claridad. Tú y yo no podemos controlar las circunstancias de la vida. No las podemos controlar. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo responder a esas circunstancias de la vida. Tú puedes amargarte, puedes incluso odiar a Dios por ese problema. Tú puedes decirle: Señor, eres un Dios malo porque tengo esta situación. O puedes ser diferente y decir: Señor, no sé por qué me está pasando esto, pero lo que sí sé es que te puedo agradecer en esta situación, porque tú tienes el poder para cambiar esto para mi vida. Esa es tu decisión. Viktor Frankl, quizás han leído alguna cosa de él, un psicólogo también. Pasó mucho tiempo en el campo de concentración nazi, mis hermanos, en Alemania. Y él escribe, él decía así: me dejaron desnudo, me robaron todo, mi anillo de bodas, mi reloj, no comía, era observado todo el tiempo, me pegaban, perdí a todo lo que yo quería, mi esposa, mi familia, mis posesiones. Pero lo que no me podían robar es cómo yo podía elegir, o cómo mi libertad para elegir cómo responder. Esa es tu decisión. ¿Cómo vas a responder a los problemas de la vida? El Salmo 34:1 dice, mis hermanos: bendeciré al Señor por siempre, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. ¿Sabes? Tú puedes tomar la decisión en tu vida de amargarte y odiar, o de hacer la diferencia en tu vida con bondad y agradecimiento a Dios. Pero déjame decirte que esa es tu decisión. Es la decisión que tú tienes que tomar. Es así, mis hermanos. Segundo lugar, lo segundo que podemos hacer para manejar nuestros problemas es esto. Falta una diapositiva, mis hermanos, aquí. ¿Qué es esto? Ora. 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 Cuando tengas alguna situación difícil, ora, ruega, pídele a Dios. Ruega cuando tengas ese problema. Ruega. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios. Pídesela. Tienes que tomar una decisión. Pídele a Dios que te dé sabiduría para tomar la mejor decisión para tu vida. Pídele a Dios, ora, ruega, pregúntale a Dios, y Dios te va a dar eso, porque Él es generoso y no menosprecia a nadie. Dios da abundantemente. Ruega, ruega, pide sabiduría. Pide que Dios te enseñe su voluntad en esa circunstancia que tú estás viviendo. Y pide que te dé sabiduría para entender las circunstancias, para que tú veas de manera objetiva. No ores para que el problema te sea quitado. Ora para que tú tengas la sabiduría para tomar la mejor decisión en ese problema. Ora. La verdad, mis hermanos, es triste, pero a veces veo que hay personas que tienen, incluso creyentes, que tienen una circunstancia difícil y ni así oran. Tiene una circunstancia difícil en su vida y no ora. Pero si tú tienes un problema, debes hacer esto.
porque así puedes enfrentar mejor las cosas. Ora. Tú no tienes el control de todas las cosas, pero hay alguien que sí tiene el control de todo, ese es Dios. Y tú puedes conectarte con el poder supremo, con el Todopoderoso. Tú puedes conectarte en oración y Dios va a comenzar a responder. El Todopoderoso puede comenzar a responder en tus circunstancias. Así pues, ora, ora. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje de la Biblia. Tú y yo tenemos que orar, conectarnos con Dios en oración. Algunos entienden mal esto, mis hermanos. Dicen que en la oración hay poder. No, no es cuando tú oras, es Dios que responde la oración. En Él hay poder. Es Dios quien es todopoderoso. Así pues, ora. En tercer lugar, quiero decirte esto. ¿Le has dado las gracias a Dios en tu circunstancia? ¿Has orado allí en medio de esa circunstancia? Ahora relájate, descansa. Esto es lo que puedes hacer, descansa. Dice el pasaje, mis hermanos, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Confía, confía en Dios, que Él sabe lo que es mejor para tu vida, coopera con su propósito para ti. Eso es lo que se llama fe, lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos. Pero cuando pidas, pide con fe, debes creer y no dudes. Relájate, déjale a Dios la circunstancia, descansa en Él. Hay algunos que oran y después de orar, mis hermanos, siguen preocupados porque siguen cargando sus problemas. Lo que te estoy diciendo es que tú deposites esa carga, deposites ese problema en las manos de Dios y relájate, descansa. ¿Se lo has pedido a Dios? Descansa, relájate. Mis hermanos, tenemos que aprender esto. Yo quería predicar esto esta mañana, pero decidí predicar esto. Pero dejo decirte esto, mis hermanos. Hay dos clases de paz. Es la paz con Dios. Se puede obtener paz con Dios. Pero hay otra clase de paz, y es la paz de Dios. Esta es la paz que tú y yo debemos disfrutar, la que debemos experimentar. Si eres creyente, estás en paz con Dios. Pero la paz de Dios es la paz que tú y yo debemos experimentar. ¿Cómo viene la paz de Dios? Es el resultado, mis hermanos, de estar en contacto, en comunión con Él. Cuando tú oras y depositas tu carga allí, ¿qué debes hacer? Descansar. Relájate. Lo has puesto en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Tu circunstancia, tu situación de vida. ¿Qué tienes que hacer? Descansa. Descansa. Experimenta la paz de Dios. Si tú no experimentas la paz de Dios, vuelve a orar. Y ora. Y vuelve a orar. Hasta que Dios dé paz en tu corazón. Amén. Déjame decirte que no es algo que yo te pueda explicar. Es algo que se debe experimentar. No te lo puedo explicar cómo se siente. Es algo que tú debes experimentar en tu vida, en tu relación con Dios. Es algo para experimentar. No te lo puedo explicar. No puedo, soy incapaz. Lo que tú debes hacer si tienes un problema, ora. Agradécele a Dios en tus circunstancias y aprende a descansar en Dios. Aprende esto. Esto es lo que hay que aprender, mis hermanos, y es lo que podemos hacer para manejar nuestros problemas. Eso es lo que podemos hacer. Dios nos va a dar la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir los caminos, mis hermanos, para allanarnos el camino de vida. Dice el libro de los Salmos, mis hermanos, que si confiamos en Él, Él enderezará nuestras veredas. Incluso si van chuecas, torcidas, Él enderezará nuestros caminos, mis hermanos. Eso podemos hacer. Quise orar por ti. Si tú tienes un problema o alguna situación difícil, déjame decirte que Dios puede soportarte, puede fortalecerte en tus circunstancias de vida. Dice la Escritura: dichoso el que resiste la tentación o la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Lo único que debes hacer, déjame decirte, estar seguro de esto, de amar a Dios con todo tu corazón. Si tú comienzas a amar a Dios así, Él
va a tomar tus circunstancias de vida, va a tomar tu situación y déjame decirte que va a juntar todas las cosas para producir bendición en tu vida. Pero tú debes hacer esto: amar a Dios por encima de todas las cosas. Lo que yo te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? Quiero orar por ti. Si tú tienes un problema, una circunstancia difícil, yo te pido que te pongas de pie. No es porque lo que yo hoy sea muy especial, no. Es Dios respondiendo a la oración. Es Dios respondiendo a las circunstancias. Y tú allí desde tu lugar tienes una circunstancia difícil, pídele a Dios. Pídele a Dios. Tu oración es tan efectiva o más efectiva que la mía. Pídele a Dios. Ora realmente. Si tienes alguna circunstancia, yo te pido que te pongas de pie y voy a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por tu palabra, mi Señor, porque tu palabra nos anima. También tu palabra nos da conocimiento, pero sobre todo, Señor, nos enseña a amarte tu palabra. Y gracias, Señor, porque estoy seguro que tu palabra llena circunstancias. Las circunstancias de la vida de cada uno, mi Señor, y habla nuestras necesidades, tu palabra. No sé, Señor, lo que estén viviendo mis hermanos. Lo desconozco. No sé la circunstancia que cada quien esté viviendo. Señor, quizás alguien tiene alguna situación problemática, económica, o espiritual, o familiar, o de salud en su cuerpo. No lo sé, Señor. O alguien tiene problemas en su trabajo, o problemas familiares, problemas de relación. No lo sé, Señor. Pero lo que sí sé, y también mis hermanos aquí, es que tú, Señor, puedes dar bendición en cualquier circunstancia. Y esto es lo que te pido. Señor, da sabiduría para que mis hermanos puedan tomar las mejores decisiones. Da sabiduría para que puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas. Te pido, mi Señor, que al momento de elegir tú estés con ellos. Padre Celestial, si a alguien le hace falta sabiduría, dale abundante, generosamente, para que pueda tomar la mejor decisión para su vida. Señor mío, al mismo tiempo te pido que tú des fortaleza, pero también, Padre, que des sostén, Padre Celestial. Si alguien se siente desanimado, defraudado, si alguien se siente con el corazón triste, Padre Celestial, dale sostén, dale fortaleza. Pero también lo que te pido es que derrames de tu paz. Permite que mis hermanos aquí presentes, si alguien se siente agobiado, está abrumado, mi Señor, y tiene en su interior como una tormenta, por favor te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú des de tu paz, que puedan experimentar mis hermanos de tu paz, no solo en las circunstancias problemáticas, sino continuamente, día tras día. Señor, por favor derrama de tu paz, te lo pido en Cristo Jesús. Padre Celestial, al mismo tiempo te pido que acompañes a mis hermanos, que tu presencia confortadora, tu presencia fortalecedora, tu presencia consoladora esté con cada uno de ellos. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad y tu misericordia. Estoy seguro, Padre Celestial, que aquellos que te aman, tú juntas todas las cosas, todas las circunstancias de vida, para que de allí producir bendición para la vida de aquellos que te aman. Gracias, Señor, por tu palabra. Lleva pues a mis hermanos con bien a sus hogares, los que van a estar en la clase, Señor. A continuación también bendice, y bendice a tu iglesia con tu paz. Bendice a tu iglesia, a esta iglesia, y a los que nos visitan también con tu presencia, mi Señor. Acompáñales en sus hogares, en sus trabajos. Acompáñales, mi Señor, en cada decisión que tienen que tomar. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Y esto sabemos, Padre Celestial, que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te alabamos y te honramos. Por eso te damos la gloria y la honra a ti. Por eso, Señor, te exaltamos a ti. Solo tú eres digno, Padre bendito, y porque nos amas. Gracias, Señor.
Gracias. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se dan un abrazo? Que tienen atrás o adelante. Deseense lo mejor en Cristo, mis hermanos. Denles un abrazo. Quizás es tu esposo o tu esposa y no les das un abrazo, dáselo. Y dale un abrazo a tu hijo si está a tu lado, o a tu hermano o tu hermana en Cristo que está atrás. Dense un abrazo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis hermanos.